Este es un video proyecto para los guaguas cósmicos, tercero de bachillerato A, sociales. Bueno, ahora la biografía de Jean-Paul Sartre, direccionado hacia su libro El existencialismo como un humanismo. Bueno, primero su biografía. Jean-Paul Sartre es un filósofo y escritor francés. Nació en París en 1905. A corta edad leyó los clásicos franceses. Importante saber que en 1915 ingresó en el Liceo Henri IV de París y conoció a Paul Nizan, con quien inició una amistad. Al año siguiente, el segundo matrimonio de su madre, el señor Joseph Mancy, lo obligó a trasladarse a La Rochelle. Hasta 1920 no regresó a París. Importante también saber que en 1924 inició sus estudios universitarios en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, con quien estableció una relación hasta el fin de sus días. Importante saber que en esta época se vivieron unas guerras, por lo que él tuvo que cumplir el servicio militar. Tiempo después empezó a ejercer como profesor de instituto. En 1933 obtuvo una beca de estudios con la cual se trasladó a Alemania, donde entró en contacto con la filosofía de Husserl y de Heidegger. En 1938 publicó La náusea, novela que pretendía divulgar los principios del existencialismo y que le proporcionó cierta fama, al tiempo que se convertía en símbolo de aquel movimiento filosófico que estaba apenas naciendo. Movilizando en 1930, fue prisionero, aunque consiguió evadirse en 1941 y regresar a París, donde trabajó en el Liceo Condorcet y colaboró con Albert Camus en Combat, un periódico de resistencia, ¿no? Importante saber también que en 1943 publicó El ser y la nada, su obra filosófica más conocida y que de hecho es versión personal de la filosofía existencialista de Heidegger, donde se plantea que el ser humano existe como cosa, es decir, en sí, pero también como conciencia, para sí, que sabe de la existencia de las cosas sin ser ella misma un en sí como esas cosas, sino su negación, la nada. También la conciencia sitúa al hombre ante la posibilidad de elegir lo que será. Esta es la condición de la libertad humana, eligiendo su acción. El hombre se elige a sí mismo, pero no elige su existencia, que le viene ya dada, y es requisito de su elección. De aquí la famosa máxima existencialista: la existencia precede a la esencia. 2 años más tarde, después de ya ser popular, conocido, abandonó la enseñanza para dedicarse exclusivamente a escribir. Tuvo colaboración importante de Aaron Merleau-Ponty y Simone de Beauvoir. Fundó importante también Les Temps Modernes, una de las revistas de pensamiento de la izquierda más influyentes de la posguerra. Importante saber que tenía sus pensamientos de izquierda. En esa época Sartre inició esta relación con el comunismo, hecha de acercamientos. Esto provocó que tenga una ruptura con Camus en 1956 y alejamientos motivados por su denuncia del estalinismo o por su protesta por la intervención soviética en Hungría. En su última obra filosófica, que es Crítica de la razón dialéctica, en 1960 se propuso una reconciliación del materialismo dialéctico con el existencialismo, al cual pasó a considerar como una ideología parásita del marxismo, y trató de establecer un fundamento de la dialéctica marxista, demostrando que la actividad racional humana, la praxis, es necesariamente dialéctica. En 1964 ganó prácticamente el premio Nobel, al cual lo rechazó. Premio Nobel de Literatura, para no dejarse recuperar por el sistema.
Decididamente contrario a la política estadounidense en Vietnam, colaboró con Bernard Russell en el establecimiento del Tribunal Internacional de Estocolmo para la persecución de los crímenes de guerra. Tras participar directamente en la revuelta estudiantil de mayo de 1968, multiplicó sus gestos públicos de izquierda, siempre estuvo con el comunismo. Asumió la dirección del periódico La Cause du Peuple y fundó TOUT, de orientación maoísta y libertaria. En 1975 se inició el progresivo crevanto de su salud. La ceguera lo apartó de la lectura y la escritura. Durante los últimos años de su vida, tras haber completado su póstera gran obra, El idiota de la familia, entre 1971 y 1972, dedicada al tema de la creación literaria, fruto de 10 años que dedicó investigación de la personalidad de Gustave Flaubert. Importante, el hombre murió en 1980. Sus últimos años no pudo realmente tener una participación activa debido a su enfermedad. Pasamos al punto 2. Estamos hablando del contexto de Jean-Paul Sartre con nuestro contexto actual. Bueno, importante saber que él estuvo en un periodo entre guerras que dividió al mundo en dos. Estamos hablando de la Guerra Fría, el mundo capitalista, donde se deshumaniza el trabajo y al hombre se lo ve como un consumidor, y el comunismo, donde se ahoga la individualidad del hombre. Importante también saber que en el siglo XX existió la descolonización, África y Asia. Entonces esto es importante porque el mundo estaba cambiando. Insta él principalmente a cambiar y ve que el escritor es la conciencia de la sociedad. Está en contra de la guerra de Vietnam y persigue esto. Y el segundo sexo. Estamos hablando de la posmodernidad, de darle un enfoque personal a la mujer y que también participe dentro de la sociedad. Entonces, estamos muy relacionados con el contexto actual porque en la actualidad vivimos guerras. La guerra de Medio Oriente, al igual que esta, está influenciada directamente por los Estados Unidos de Norteamérica, y de igual manera tenemos una posmodernidad que ve de manera indiferente a los problemas de la sociedad. Esta es la última parte del video sobre el existencialismo. Es un humanismo, las ideas principales, las ideas secundarias, cómo se interrelacionan las ideas principales con las secundarias, y por último una conclusión mía. Bueno, yo he podido rescatar o anotar las ideas principales y tengo: la existencia precede a la esencia, el hombre empieza por existir, rodeado de circunstancias, naturaleza y cultura, el hombre tiene conciencia de sí mismo, el hombre es responsable de sí mismo, y por último, el hombre está condenado a ser libre por el mismo hecho de su existencia, mas no de su esencia. No hay pistas e ideas secundarias. No hay pistas ni señales de cómo el hombre debe vivir. Esto quiere decir que no hay algo que esté definido de cómo se debe vivir, porque debido a que la cultura es subjetiva, ya que está cambiando constantemente. El hombre es un proyecto que continúa día a día. El hombre se enfrenta a sí mismo sin excusa. Esto se refiere porque debido a que tenemos conciencia y al momento de tener conciencia somos responsables de nosotros mismos, por lo tanto no podemos tener excusas. Nos estamos enfrentando a nosotros mismos. Y por último, que estamos condenados a ser libres, por supuesto. En el momento de que nuestra existencia preceda a nuestra esencia, estamos diciendo que estamos existiendo, por lo tanto somos responsables de nosotros mismos. Entonces tenemos que hacernos valer de nuestra libertad y dignidad. Por eso es esta condena a ser libres. Ahora una frase que dice: entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana, y que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implica un medio y subjetividad humana. Pues eso quiere decir que de cierto modo es el pensamiento, ¿no?, del existencialismo,
de por qué estamos acá, vale o no vale la pena vivir. Sin embargo, Jean-Paul Sartre te da esto, que no puedes dar una excusa, no puedes decir es que no puedo. Estamos enfrentándonos a nosotros mismos. Entonces, en este aspecto me parece eso importante porque te da este sentido de que el hombre se está enfrentándose día a sí mismo, condenado a ser libre. Por lo tanto, ahí es lo que entra la subjetividad humana, que cada uno ve interiormente en el individualismo. Por lo tanto, el hombre tiene conciencia de sí mismo y es responsable de sí mismo. Con esto concluyo. Muchas gracias. Hasta la próxima.